en las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. En las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios que nos concede la bendición, el privilegio de poder compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20, Jesús dijo que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, dijo el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Querido Señor, gracias porque una vez más podemos venir a tu presencia y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por el cuidado que ha tenido para con nosotros, y gracias, Señor, porque tu amor nos ha sido concedido de una manera inconmensurable. Agradecemos todo el favor de tu misericordia. Concédenos hablar palabras edificantes para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, cada día nos sentimos más agradecidos del Señor, porque como hemos dicho muchas veces,
el milagro de Dios es impredecible. Uno no sabe cuándo Dios va a obrar en su favor, ni cómo lo va a hacer, ni qué forma tiene ese milagro de Dios. Lo que sí sabemos es que cuando nos depositamos en sus santas manos, las cosas van a acontecer de forma positiva, siempre que esté dentro del marco de su santa voluntad. Es una experiencia de casi todos los creyentes el haber creado todo tipo de fórmulas para la solución de algún problema, al extremo que los mercaderes de la fe hasta venden promesas, llaman a la gente a pactar, a sembrar, a declarar y a muchísimas cosas más, siempre para que eso beneficie a la clase dirigencial, enquitada como una enfermedad endémica en el corazón de la iglesia. Pero Dios no es así. De manera que la fórmula que nos dio nuestro Señor Jesucristo es prácticamente rechazada por todos nosotros. Y aun cuando no digamos que la rechazamos, vemos esa fórmula, pero aplicamos la fórmula nuestra, como nosotros pensamos que debe ser. Pero es sencillo. La Biblia dice que el Señor propuso una parábola sobre que era necesario orar siempre y no desmayar. Los teorizantes del Evangelio tienen muchísimos argumentos sobre esto, pero lo cierto es que no hay que elaborar toda una fórmula humana para que las cosas funcionen, sino poner en las manos de Dios y con humildad, por supuesto creyéndole a Dios, esperar que se realice la obra de Dios en nosotros. Y podemos dar gloria a Dios porque todos los creyentes del mundo hemos experimentado la carga de la pena, de la vergüenza, del dolor, de la aflicción, de la decepción, de la malquerencia, de la falta de lealtad y de esas cosas que a veces nos acontecen aún dentro del círculo familiar y acontece regularmente en medio del pueblo de Dios. ¿Significa eso que no nos amamos? No. ¿Significa eso que queremos hacer daño a la gente que amamos? No. La realidad es que Satanás muchas veces actúa en contra nuestra, y si nosotros no tenemos una auténtica comunión, fácilmente somos inducidos a caer dentro del marco, salirnos del marco de la voluntad de Dios y quedar fuera de la voluntad de Dios, y entonces somos presa fácil de Satanás, los demonios y las malicias espirituales. Que quede claro, no estamos diciendo que los creyentes tienen demonios, como alguna gente hablan de que alguien se convirtió pero todavía necesita ser liberado, todavía
no es libre. Y hay quienes hasta tienen ciertas metodologías como si se tratara de un centro operacional de sanidad, donde se envuelven a veces hasta fetichismo y esas cosas. No. Cuando el Señor llegó a mi vida, ya Satanás no está. Ahora, si yo me aparto del Señor, entonces llega Satanás. Hay que quedar bien claro con eso. La Biblia dice que cuando nos convertimos, sale un espíritu inmundo de nosotros. Eso lo dice la Biblia. Pero que si nos descuidamos, llegamos a ser endemoniados 8 veces. Que por cierto, el sistema teológico ha manejado eso de la forma más injusta, por no decir algo que pueda ser peor de ahí, porque fácilmente declara a alguien que está esclavizado, que hay que hacerle no sé cuántas cosas para que sea libre. Una campaña de oración, una vigilia, una exorcización, ese tipo de cosas que alguna gente, imbuido por ese espíritu de paganismo que traen del mundo, entonces lo entran en la iglesia y su lenguaje es exactamente igual al del mundo. Pero no es verdad. Al que el Señor llamó, lo llamó, y si lo lavó, y si lo limpió, lo limpió. La palabra dice que recibimos lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo. Ahora, a partir de ahí, ¿qué necesito hacer? Bueno, hacer todo el esfuerzo para mantener el alto grado de dignificación que Dios me ha dado y mantener, con la ayuda de Dios, mantenerme dentro del vínculo de comunión que Dios me ha dado. Y qué bueno, porque la Biblia dice además que Dios no nos da su espíritu por medida, pero también dice que nos ha dado una medida de fe, de manera que esas no son cosas para empezar a elucubrar sobre eso y a argumentar, y que a mí me parece, porque precisamente eso ha llevado a la iglesia a tener un número incontable de doctrinas. Hay gente que hablan de 10.000 doctrinas diferentes, y precisamente hablábamos con alguien hoy de esa triste realidad, como la gente no recibe la orientación directa de la palabra de Dios, pero lo recibe argumentos de un manual, de un método, de un expositor o de un comentario bíblico. Uno no, que son incontables. Entonces la gente da por seguro y afirma cosas que no están en la Biblia. No es culpable esa persona, fue que no se lo enseñaron. Entonces, por eso nosotros nos aferramos. Algunos dicen que estamos fanatizados. Mejor así que estar en la posición contraria. Es mejor estar fanatizado con el Señor que estar fuera del ámbito de lo estatuido por la palabra de Dios específicamente. Entonces, sí, estamos muy aferrados a la realidad de que lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, Jesucristo dijo a sus discípulos, ya cuando se iba, había realizado ya su ministerio, le había dado todo tipo de instrucciones, y el hermano Mateo nos hizo el favor de escribirnos esa información en Mateo 28, versos 19 y 20, donde Jesús le dice con unas palabras sencillas y altamente comprensibles y aplicables, le dijo a los apóstoles, bueno, vayan por todas las naciones y hagan discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar o que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso no necesita ningún tipo de interpretación. Eso tiene un grado de especificidad indiscutible. Eso lo puede entender todo el mundo. ¿Cuál es el problema de tener que tergiversar esa sencilla palabra? Bueno, es que esas palabras no se prestan a confusión en primer lugar, pero tampoco se prestan para llenar el cometido de la vanidad del corazón de cualquier hombre o de cualquier mujer, que le pareció ponerle a eso otras aristas, o sea, interpretarlo y ponerlo a su manera. Claro que no de una forma por un error de omisión, no, por un negocio, porque lo interpreta, lo vende y lo impone a través del concilio, de manera que el que se beneficia del mal que hace no puede pretender ignorancia. No hay emancipación para ese tipo de cosas. No hay redención para el mal que se hace después de haberse calculado, premeditado, con un tipo de alevosía silente, donde la gente tiene su malicia en su corazón y con una palabra maliciosa, y sobre todo aquellos que están vestidos, son lobos pero están vestidos de ovejas, y precisamente si están vestidos de ovejas es porque han matado ovejas para hacer su traje, para que no lo distinga. Esa cosa, aún la gente, si somos honestos con nosotros mismos y queremos andar dentro de lo que es correcto, aún la gente nos damos cuenta de esas cosas, pero las disimulamos, sobre todo aquellos que han entrado dentro del negocio más rentable del mundo, que es el manejo de los bienes del Señor, que nos han sido que nos ha sido dada la gracia de multiplicar nuestros bienes materiales de alguna manera, nos ha guardado, y luego la gente que usa diferentes métodos de inducción pues aprovecha eso para sensibilizar el corazón de la gente que no sabe ni en qué pie está parado, y ponerle un impuesto para la salvación. Eso es lo que hace el sistema religioso. Pero en la Biblia las cosas están bien claras. Por eso, hermano, para iniciar, recuerde que ya hemos dicho 2 veces, que las referencias de palabra en la Biblia son 1190, de las cuales 340 están en el Nuevo Testamento. Usted las puede leer todas y verá el propósito de Dios al darnos sus palabras. Las palabras que son directamente de Jesucristo y que se encuentran en los evangelios, en San Mateo, en San Marcos, San Lucas y San Juan, hay aproximadamente 135 referencias donde encontramos a Jesucristo hablando directamente, y dijo muchas cosas que vamos nosotros a aprovechar algunas presentaciones para que nos regocijemos en esas palabras francas y desinteresadas que nos dijo el Señor, con un lenguaje muy, digamos, muy común, un lenguaje de pueblo, un lenguaje para gente quizás no muy cultivados y esas cosas, porque el propósito era que se entendiera.
Por eso algunos sabiondos han hablado de ese lenguaje eminentemente agrícola que usó el Señor, pero tenía que hacerlo así porque la gente de esa generación y de esa sociedad no tenían ese tanto conocimiento. Y sobre todo la Biblia, que fue escrita en hebreo y en griego, los griegos eran la flor y la nata de lo que se conocía, digamos, como la intelectualidad, sobre todo en asuntos de filosofía y esa cosa. Pero los hebreos, aunque se diga lo que se diga, era un pueblo que inició siendo un pueblo nómada y luego se fue desarrollando, y no es que no fuera un pueblo culto, pero no se podía comparar con los griegos de ninguna manera. De todas formas, la Biblia fue escrita en esos dos idiomas y le damos gloria a Dios porque la gente que mostraron en la Biblia ser más desarrollados o más cultivados intelectualmente no pretendieron nunca que su lenguaje fuera algo en lo que lo han convertido los libres pensadores teólogos, donde se habla de cosas muy altas o muy profundas y cosas muy difíciles de entender, porque ese nunca fue el propósito de la palabra de Dios, ni lo es. Y en nuestro tiempo eso se ha convertido en un tipo de enfermedad, donde la gente habla todo tipo de cosas, pero ni siquiera sabe de qué está hablando, y no lo sabe porque no ha leído la Biblia. Algunas veces, bueno, hablamos de palabras de Jesucristo. Dijimos que aproximadamente 135 referencias donde se habla de que Cristo dijo directamente esto o aquello. Entonces, eso se encuentra en los 4 evangelios. Podríamos señalar esas referencias, no son muchas, pero es preferible que usted lo haga leyendo el evangelio, y de ser posible, tal vez usted tiene una Biblia que no es sufrida. La Biblia sufrida es aquella que le quitan el pergamino y se la dan a los niños para jugar y esa cosa. No aconsejamos tener una Biblia sufrida, pero a última instancia, si usted compra un marcador y marca su verso bíblico que usted quiere memorizar, no creemos que tenga nada de malo, aunque es mejor memorizarlo, tenerlo en la mente. Los 4 evangelios, San Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas 24 y Juan 21. Eso hacen un total de 3.379 versículos. O sea, no es una cosa del otro mundo, porque cualquier ciencia, sobre todo las cosas que tienen que ver con asuntos de medicina, los asuntos jurídicos, de ingeniería, lo que sea, cualquier librito es más que eso, que tiene 89 capítulos y 3.779 versículos. Si usted no lo ha leído, no crea que es una cosa del otro mundo, e inícielo y usted verá. Lo glorioso de todo eso, y eso lo decimos porque hemos tenido esa agradable experiencia y hemos visto a otros creyentes que también han tenido esa bendición. Nosotros le llamamos a eso la visión del reino. No lo adornamos más para que no se piense que estamos elaborando una nueva doctrina, que eso está de moda. No, pero nosotros le decimos a eso la visión del reino, porque ahí está todo lo que Jesucristo dijo que se hiciera y todo lo que Jesucristo dijo que no se hiciera. Y nos alegramos mucho de saber que eso no se puede interpretar. Precisamente por eso al mundo teológico no le interesa que la iglesia conozca Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eso no se puede interpretar. Y si no se interpreta, no se puede
vender, y si no se vende, no es rentable, y por no ser rentable se daña el negocio. ¿Cuál negocio? Sí, la teología es un negocio que mueve un capital incalculable en todos los idiomas y en el mundo entero, y es una cosa vieja, porque no fue que inició ayer, ni que fue Juancito el Caminador que tenía una idea de esto o aquello. No, fueron cosas elucubradas con toda la malicia del mundo, y donde la mayoría de los hombres que lo han hecho han pretendido imponer sobre los demás, demostrarle una suficiencia fuera del lugar, o sea, por un desarrollo intelectual superior al de todas las otras gentes, o por una supuesta visión, una revelación, un sueño o un disparate cualquiera. Entonces, por eso, Iglesia del Señor, de eso nos libró Dios a nosotros. Si usted se quiere ver libre de esa desgracia, sencillamente reconozca lo que dicen los cuatro evangelios y los hechos, y recuérdese que para usted y para mí la Biblia es la palabra de Dios, y que para nosotros la palabra de Dios es infalible, pero no lo que dice el método, no lo que dice el manual, no lo que dice el expositor o el expositor o el comentario bíblico. No, es lo que dice directamente la palabra de Dios. Y cuando alguien le dice a usted que usted no puede entender eso, ¿sabe quién le está hablando, hermano? Se oye vulgar, pero es verdad, le está hablando el diablo. Cuando alguien le dice, no, eso hay que interpretarlo porque si no la gente no lo entiende, le está hablando el diablo. Porque está acusando a Dios de darnos unas leyes y unos mandamientos que nosotros no lo entendemos, y si no lo entendemos estamos condenados, pero por un tipo de condenación expresa a expropesto, porque si Dios me dice una palabra que yo no la voy a entender y luego me condena por eso, y entonces ¿dónde está la justicia de Dios? Pero los teólogos dan para eso y más de ahí. Por eso, Iglesia amada, no olvide estas grandes realidades. Ahí están los 4 evangelios. Ahí está los hechos de los apóstoles. Inicie como se nos dijo a nosotros. Eso sí que fue algo que lo trató Dios con nosotros. Después de tener una batalla que algunos de los creyentes conocidos nuestros saben que hemos tenido desde que llegamos a morirnos a nuestro pueblo, y no nos hemos muerto nada en 18 años, entonces nos convertimos en un problema para algunas gentes, a tal grado que se pretendió hasta callarnos de 1000 maneras. Lo hicieron asociaciones, lo hicieron pastores, lo hicieron hasta abogados. Imagínese usted, simplemente para que no dijera ciertas cosas. En aquellos días eran cosas, digamos, hasta elementales, porque sencillamente decíamos que debe haber alfolí en la casa de Dios, que el que recibe el diezmo debe convertirlo en el alfolí, que no hay hombre dueño del diezmo. Decíamos eso y lo decimos. Decíamos que, bueno, pero ya eso lo hemos dicho últimamente, hemos dicho que nadie tiene la franquicia para adueñarse del derecho de bautizar, y que eso es una solemne mentira, que el único que puede bautizar es el ministerio del pastor, porque es que Jesucristo, cuando dio ese mandamiento, no mencionó esa cosa, ni habían esos mandamientos, ni habían esos ministerios legalizados bíblicamente, porque la gente que recibieron la inspiración del Espíritu Santo para
señalarnos y ordenarnos ministerio, vinieron mucho más adelante. Estamos hablando del origen de la cosa, donde empezó con Jesucristo. Con Jesucristo, su apariencia humilde, el Jesucristo que nace en un pesebre, vive humildemente y luego muere en una cruz. El Jesucristo que dijo que él no tenía dónde recostar sus sienes cuando alguien se quiso juntar con él, y sus seguidores, que algunos como Pedro fueron a orar a un lugar, iban a orar ahí, y alguien le pidió limosna. ¿Ustedes se recuerdan? Y él le dijo: no, pero nosotros no tenemos ni plata ni oro. Oiga, eso no lo pueden decir cierta gente ahora, porque quizás no lo tengan en plata y en oro, pero tienen una solvencia económica que una vez hasta se pregunta: ¿y de dónde? Bueno, el sistema humano tiene muchas cosas, y por eso, iglesia, para no entrar en especulaciones y en ese mundo fatídico de los métodos de inducción que llevan a la gente fuera de la palabra de Dios, para no entrar en eso, mejor no lo mencionemos. Pero sí le recomendamos a usted San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y el libro de los Hechos. Arranque de cero, porque como dijimos, nosotros llegamos a una situación cuando no encontrábamos para dónde coger, y entonces el Señor trató con nosotros y nos dijo: arranque de cero. Dios en su misericordia nos llevó, después de 54 años de perseverancia, queriendo salvarnos, y de haber realizado todo lo que se realiza en medio del pueblo de Dios, hasta músico, mal músico, pero músico, y esas cosas. Entonces el Señor trata con nosotros. Nosotros creemos personalmente hasta en la picada de ojo, y Dios trató con nosotros el asunto muy personalmente, y no hicimos caso, y después vino una profetisa y en nuestra manera de decir nos estrujó, o sea, nos puso la mano en la cabeza, nos sacudió y nos dijo: el Señor te dijo que algo, hazlo como Él te dijo. Pero yo no lo entendí, y luego de eso, pues un día, en medio de una terrible agonía de enfermedad que he vivido, en lo cual no quiero entrar en detalle, pues se me ocurrió una madrugada leer a San Mateo, empezar, pero había leído 54 años la Biblia. Leímos San Mateo, temprano continuamos nuevamente con Mateo, porque Mateo nos sirvió, como decimos, no de estímulo, sino de calmante, y seguimos leyendo. Pues entramos en los 4 evangelios y lo leímos: uno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, muchas veces. Y cuando terminamos de eso, entonces no sabíamos qué hacer con esos conocimientos, porque era arrancar de cero, era abandonar todo lo que se conociera, era declararse totalmente desconocedor de todo, para arrancar de cero y ver qué decía ahí. Pero hay un detalle muy especial. Cuando nosotros íbamos por Mateo 15, empezamos a reírnos del mundo, de la teología, del concilio y de nosotros mismos. Y usted dirá: ¿y por qué? Porque descubrimos que la mayor parte de las cosas que nos habían dicho eran mentiras. Pero lo peor de todo, que nosotros habíamos por años, muchos años, hablado mentira a la gente. ¿Por qué? Porque lo que conocíamos era lo que la teología nos había enseñado. Eso es verdad. Aunque usted lo considere como algo que no es ético decirlo, es verdad, hermanos amados.
es verdad. El que no maneja Mateo, Marcos, Lucas y Juan conoce eso. Y luego cuando llega ahí, se interesa en saber qué pasó con esa gente que recibieron, que fueron protagonistas de esa realidad, que tuvieron con el Señor, que lo vieron, que comieron con Él, que vivieron con Él. Luego esa gente nuclean grupos, forman lo que se conoce como la iglesia. Ahí está el modelo de la iglesia. Alguien nos ha dicho, incluso nos ha llamado, para decirnos que nosotros pretendemos llevar a la iglesia a un rincón de ignorancia. Pero hermano amado, pero ¿y puede haber más ignorancia que estar hablando de algo que usted no sabe? No, no es ignorancia, es todo lo contrario. Estamos rogando a Dios que nos dé la fuerza para que mientras nos quede un hálito de vida, le digamos a la gente, mire, el camino al reino está trazado en los 4 evangelios y lo trazó Jesucristo. No es Jesucristo desfigurado de la teología y de la suntuosidad y del ensimismarse y el entretener a la gente y emocionarlo. No, no, no. El Jesucristo que le dijo al pan, pan y al vino, vino. Por eso, iglesia amada, nunca terminamos. Este es un tema donde hay mucho de qué hablar, pero vamos a aprovechar las experiencias del hermano apóstol Pablo. Cada día traemos porciones bíblicas, pero no nos da el tiempo para leerlo. Vamos a tener que cambiar la fórmula para empezar a leer directamente las cosas que Cristo dijo, porque ya hemos venido 3 veces con ese propósito y no lo hemos podido hacer. Pero Primera de Corintios, en el capítulo 2, por favor, si usted tiene una Biblia a mano, léalo. Seguro que si usted no lo ha leído, por lo menos ha oído mucho esas palabras del hermano apóstol Pablo, que antes de leerlas debemos recordarle a usted que Pablo era considerado como el mayor intelectual del Nuevo Testamento. Fue un hombre que un profesional terminado, y era fariseo, y no había fariseo que no fuera un letrado, porque era el hombre que conocía la palabra y enseñaba la palabra con la capacidad de oratoria que fuera necesaria, y fue el hombre que frente a la realidad de la sapiencia de los griegos, sencillamente lo frenó diciendo: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, o sea los griegos, locura. En otras palabras, yo no pierdo mi tiempo en eso, yo no gasto mi polvo en garza, como decimos nosotros personalmente. Nadie se siente incómodo con nosotros. A nosotros no nos interesa ese tema para nada, para que nos dé nada, ni para que nos enseñe nada, porque hemos tenido una experiencia de 63 años en medio del pueblo de Dios y sabemos cómo se desenvuelve todo, y es desagradable, y sobre todo, en la mayoría de los casos, es antibíblico. Pero veamos lo que dice el hermano apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 2. Ojalá usted pueda memorizar esos versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Primera de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros
el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora leemos el verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Otra vez. Y estuve, verso 3, segunda de Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora el verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Otra vez, segunda de Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y ahora tenemos la conclusión de esto. De humana, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. ¿Saben para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez, Primera de Corintios 2:4. Para que vuestra fe, Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Según lo que nosotros vemos, al hermano apóstol Pablo no le interesaba en lo más mínimo que se le reconociera como un intelectual, porque él mismo había dicho que si alguno quería gloriarse en Dios y pensaba que tenía derecho a eso, él más. Él dijo, yo soy hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he dado todo. Solamente se puede llegar a hablar así, con un sentimiento muy profundo de agradecimiento a Dios, pero sin que haya en nuestro interior un vestigio de malicia de querer comercializar con Dios y con sus palabras. Solamente aquellos que llegan a tener la verdadera convicción de que le sirve a un Señor que lo dio todo por ellos, solo aquellos que pueden llegar a disfrutar de la amabilidad del Señor y de su santa revelación para su vida, y que siente la satisfacción de poderse convertir en instrumentos útiles en las manos de Dios, pueden hablar de esa manera. Solo aquellos que no tienen negocio. Y el hermano apóstol Pablo lo dio todo. Y al fin, en el capítulo 28 de los Hechos, se nos desaparece el hermano apóstol Pablo, y ni siquiera los teólogos se han atrevido a decirnos a dónde fue que murió, ni cómo fue que murió el viejito Pablo,
pero lo que sí sabemos es que dio testimonio de fidelidad al Señor hasta el último momento de su vida. Hermanos amados, estas son cosas para que ni siquiera vamos a argumentar sobre ellas. Ahí está Primera de Corintios, capítulo 2, los primeros 5 versos. Léalo, hermano, léalo, porque este es el tiempo de las grandes exhibiciones. Este es el tiempo del comercio universal de la fe, del otro evangelio. Este es el tiempo de la creación de diferentes métodos de inducción para convertir a la gente en un número dentro de un sistema religioso. Este es el tiempo donde la fórmula de entretenimiento en medio del mundo religioso muchas veces es hasta avergonzante. Es avergonzante porque decir cierta cosa en nombre de Dios no solo es avergonzante, es pecaminoso. Hermano amado, usted puede decir lo que usted quiera, inventar todos los disparates del mundo y decirlo como predicador de oficio. Y usted puede tener fórmulas como aquella de sacudirse y de que el león ruja y toda esa burundanga. Pero si usted no disipula, ni bautiza, ni enseña, no tiene seguridad ni siquiera de su salvación. Se oye mal, pero esa es una verdad bíblica indiscutible. Que Dios nos ayude. Bueno, si el Señor nos permite, mañana leeremos algunas porciones bíblicas de Jesucristo, que las dijo Jesucristo. Algunas son hasta graciosas, pero usted verá, hermano amado, que le va a acontecer lo mismo que nos aconteció a nosotros. Usted va a descubrir que a usted le han hablado muchas mentiras, y le están hablando muchas mentiras, y lo están entreteniendo, y lo están conduciendo fuera del camino del reino. Hermano amado, caminando al infierno no se llega al cielo. Piénselo. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño.